Hola y bienvenido a nuestro podcast de español. Qué alegría tenerte otra vez aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que en España necesitas casi cada día: el transporte público. Sí, es un tema muy del día a día. Autobús, metro, cercanías, los uso siempre. Exacto. Para muchos estudiantes es una situación estresante. Estás en la estación, no sabes qué tren es el correcto. Quieres preguntar a alguien, pero te faltan las palabras. Lo conozco muy bien. A veces tomé el autobús equivocado porque no pregunté. Exacto. Y eso le pasa a muchos, no porque no sepan español, sino porque en ese momento no saben cómo empezar. Y eso lo cambiamos hoy. Aprenderás a hacer preguntas, a entender lo que te responden y a orientarte en la estación, en la parada y en el metro en español. Eso suena muy práctico. Exacto. Esto es español real, no el del libro, sino el de la calle. Imagínate una situación típica. Eres nuevo en una ciudad, tienes que ir a algún sitio, no sabes qué autobús tomar. ¿Qué haces? Miro mi móvil o pregunto a alguien. Exacto. Y hoy aprenderás a hacer esas preguntas en español, de forma simple, clara y segura. Pero antes de empezar, una cosa breve. Hemos escrito nuestro primer libro. Trata de historias cortas del día a día en España. Igual que hoy, habla de situaciones reales, estaciones, autobuses, charlas con desconocidos. Corto, sencillo y natural. Si lo compras, apoyas mucho este podcast y nos ayudas a crear más contenido. Muchas gracias por eso. El enlace está en los comentarios. Y ahora empezamos. Hoy se trata de que puedas moverte de verdad por España en español. Estoy emocionada. Perfecto. Entonces vamos al primer capítulo. Bien, empezamos ahora. Y empiezo con las palabras más importantes, porque antes de hacer preguntas, necesitas las palabras correctas. Sí, conozco algunas, pero no siempre estoy segura. Entonces las vemos juntos. Fácil y claro. La palabra más importante es tren. Es el tren grande. Dices, voy en tren. Voy en tren. Muy bien. Luego está el metro. Es el tren subterráneo. En muchas ciudades españolas es muy importante. Tomo el metro. Perfecto. Luego están las cercanías. Son los trenes de la ciudad. Van casi siempre en superficie y unen varios barrios. Voy en cercanías. Muy bien. Después está el autobús. Seguro que lo conoces. Tomo el autobús. Exacto. Y luego está el tranvía. Es un tren ligero. Circula sobre raíles por la ciudad. Voy en tranvía. Perfecto. Estos son los 5 transportes clave: tren, metro, cercanías, autobús, tranvía. Eso es manejable. Exacto. Ahora vienen los lugares más importantes. La estación. Es el punto principal desde donde salen los trenes. Estoy en la estación. Muy bien. La parada. Es el lugar donde paran autobús o tranvía. Espero en la parada. Perfecto. El andén. Es la plataforma desde donde sale tu tren. El tren sale del andén 3. Muy bien. Y la vía. Es el carril por donde va el tren. En España oyes a menudo: tu tren sale de la vía 4. Ah, vía. La oí en la estación, pero nunca la entendí. Exacto. Ahora lo sabes. Vía es el número del carril. Ahora hacemos un pequeño ejercicio. Repite en voz alta. Ti, voy en metro. Voy en metro. Ahora, espero en la parada. Espero en la parada. Ahora, el tren sale de la vía 2. El tren sale de la vía 2. Muy bien. Escuchas estas frases cada día en España.
Me doy cuenta de que ya escuché estas palabras, pero ahora las entiendo mejor. Exacto. Entender palabras es una cosa, usarlas tú mismo es otra. Y ahora vienen algunos verbos importantes. Viajar. Lo usas para tren, bus y metro. Viajo en autobús. Muy bien. Tomar. También es muy natural. Tomo el metro. Perfecto. Hacer transbordo significa cambiar de un transporte a otro. Tengo que hacer transbordo. Muy bien. Y subir y bajar, entrar y salir del tren. Me bajo aquí. Perfecto. Estas son las palabras y verbos más importantes. Con ellos ya puedes decir mucho. En el próximo capítulo veremos cómo hacer preguntas. Es la parte más importante cuando viajas. Sí, lo necesito de verdad. A menudo estoy en la estación y no sé a quién preguntar. Entonces, sigamos adelante. Bien, ahora llegamos a la parte más importante. ¿Cómo preguntas por el camino correcto? ¿Cómo preguntas qué autobús debes tomar? ¿Cómo averiguas cuándo sale tu tren? Sí, eso es justo lo que necesito. A veces estoy allí y no entiendo los avisos, y entonces no me atrevo a preguntar. Es un problema muy frecuente, y la razón casi nunca es el español. La razón es la inseguridad. No sabes cómo empezar. Sí, exacto. Pienso que lo digo mal y entonces nadie me entiende. Eso cambia hoy, porque ahora te doy preguntas muy sencillas que puedes usar de inmediato. La primera y más importante pregunta es, perdón, ¿cómo llego a la estación? Es una frase clásica, educada, clara y directa. Perdón, ¿cómo llego a la estación? Muy bien. Puedes cambiar la palabra estación por cualquier otro lugar. ¿Cómo llego a la parada? ¿Cómo llego a la estación central? ¿Cómo llego al centro? ¿Cómo llego a la parada? Perfecto. Y ahora otra pregunta muy importante. ¿Qué línea va a la estación central? ¿Qué línea va a la estación central? Muy bien. Es una frase potente. Preguntas por el número de línea y la respuesta suele ser la línea 4 o la L3 del metro. Ah, o sea, el número de la línea. Exacto. Y luego puedes seguir preguntando, ¿y dónde tengo que hacer transbordo? ¿Y dónde tengo que hacer transbordo? Perfecto. Son 3 frases con las que sales adelante en casi cualquier situación. Ahora te doy más preguntas sencillas. ¿Cuándo sale el próximo autobús? ¿Cuándo sale el próximo autobús? Muy bien. Para este autobús en la estación central. ¿Para este autobús en la estación central? Perfecto. ¿Cuántas paradas faltan todavía? ¿Cuántas paradas faltan todavía? Muy bien. Es una pregunta muy práctica, sobre todo cuando vas en el metro y no sabes cuándo bajar. Yo me lo pregunto a menudo. Exacto. Y ahora otra pregunta importante para el tren. ¿Es este el tren a Barcelona? ¿Es este el tren a Barcelona? Muy bien. Simple, directo y claro. Ahora hacemos un pequeño diálogo. Estás en la estación, no sabes de qué vía sale tu tren. Yo soy un pasajero. Perdón, ¿puedes ayudarme? Claro, ¿qué necesitas? Busco el tren a Sevilla. ¿De qué vía sale? Un momento. Creo que sale de la vía 7. Ah, gracias. ¿Y cuándo sale? En unos 10 minutos. Muy bien, muchas gracias. De nada. Perfecto. Esto es una conversación real en la estación, corta, clara y natural. Se siente mucho menos intimidante de lo que imaginaba. Exacto. No necesitas frases largas, solo necesitas las preguntas correctas. En el próximo capítulo veremos cómo entender los avisos en la estación, porque esa es, a menudo, la parte más difícil. Oh, sí. Casi nunca entiendo los avisos por megafonía. Entonces, sigamos adelante. Pausa corta. Entiendes el español muy bien, pero entender y hablar son dos mundos distintos.
creamos un sistema único de 30 días. Es para personas como tú que viven en España o quieren venir y todavía no hablan. Nada de gramática aburrida, solo 15 minutos al día. Reserva tu plaza ahora y recibe un 30% de descuento. El enlace está en la descripción. Expatly, where speaking becomes living. Bien. Ahora llegamos a un punto que frustra a muchos estudiantes. Los avisos en la estación y en el tren. Oyes algo, pero no entiendes nada. Sí, eso es muy difícil. La voz suele ser poco clara y todo va muy rápido. Exacto. Y no es solo por tu español. Muchos nativos tampoco entienden siempre los avisos. La calidad es a menudo muy mala. Es bueno saberlo. Siempre pensé que solo yo tenía el problema. No, le pasa a casi todos. Pero aún así hay unas palabras y frases que debes conocer. Si oyes estas palabras clave, entiendes lo más importante. Entonces no todo, solo lo esencial. Exacto. A menudo eso ya basta. La primera palabra importante es retraso. Significa que el tren llega más tarde de lo previsto. Ah, ya había oído esa palabra, pero no sabía bien qué significaba. Ahora lo sabes. Si oyes retraso, espera un poco más. El tren llega más tarde. ¿Y cuánto más tarde? Eso lo dicen normalmente después. Por ejemplo, el tren tiene unos 20 minutos de retraso. 20 minutos de retraso. Exacto. Y así sabes que tienes que esperar. La siguiente palabra importante es cancelado. Significa que el tren o el bus hoy no circula. ¡Oh! Eso es peor que retraso. Sí, si oyes el tren está cancelado hoy, debes buscar una alternativa. Cancelado, me lo apunto. Muy bien. Luego está según lo previsto. Significa que todo va normal. Ningún problema. Entonces lo contrario de retraso. Exacto. El tren sale según lo previsto. Es una buena señal. Y por último, cambio de vía. Significa que tu tren sale ahora de otra vía distinta a la prevista. Eso es importante, si no te quedas en la vía equivocada. Exacto. Si oyes cambio de vía, mira el panel. Allí ves la nueva vía. Ahora paso contigo por un aviso típico. Lo digo despacio. Tú intentas entender lo más importante. Atención en la vía 3. El Intercity a Barcelona tiene hoy unos 15 minutos de retraso. Disculpen las molestias. Vale. He oído vía 3, Barcelona y retraso. 15 minutos. Perfecto. Eso es todo lo que necesitas. Sabes dónde estás, sabes a dónde va el tren y sabes que tienes que esperar. No necesito entender todo, solo las palabras clave. Exacto. Ese es el secreto. Escucha las palabras clave. El resto puedes ignorarlo. Ahora hacemos un ejercicio. Hablad todos en voz alta. Di, el tren tiene retraso. El tren tiene retraso. Ahora, el bus está cancelado hoy. El bus está cancelado hoy. Ahora, el tren sale según lo previsto. El tren sale según lo previsto. Muy bien. Estas frases te ayudan a evaluar la situación al instante. Y un último consejo para este capítulo. Si no has entendido algo, pregunta simplemente. Puedes decir, perdón, no lo he entendido. Puedes repetirlo. Perdón, no lo he entendido. ¿Puedes repetirlo? Perfecto. Es una frase muy natural y educada, y la mayoría te ayuda con gusto. En el próximo capítulo veremos cómo comprar un billete, porque también es una situación que pone nervioso a muchos. Oh, sí. La máquina de billetes en España a veces es realmente complicada. Entonces, sigamos adelante. Pausa corta. Espero que la historia te guste hasta ahora. Si quieres no solo oír español, sino también entenderlo y hablarlo, he escrito un libro. Son cuentos cortos y emocionantes en español que te ayudan paso a paso.
Ya está disponible en línea. El enlace está en la descripción o fijado como comentario. Y ahora seguimos con la historia. Que lo disfrutes. Bien. Ahora llegamos a una situación que muchos estudiantes evitan: la compra de billetes, en la máquina o en la ventanilla. Sí. Yo prefiero comprar los billetes por internet porque no sé qué decir. Y ese es un comportamiento clásico. Pero hoy lo cambiamos. Comprar billetes en español es más fácil de lo que piensas. ¿De verdad? Sí, solo necesitas unas frases, y las aprenderás ahora. En la ventanilla, cuando hablas con una persona, dices: un billete para Madrid, por favor. Un billete para Madrid, por favor. Muy bien, es la forma más sencilla y directa. Dices a dónde vas y cuántos billetes quieres. ¿Y si necesito 2 billetes? Entonces dices: 2 billetes para Madrid, por favor. 2 billetes para Madrid, por favor. Perfecto. Luego suele venir la pregunta: ¿solo ida o ida y vuelta? ¿Qué significa eso? Solo ida es un viaje en una dirección. Ida y vuelta es ir y regresar. Ah, ida y vuelta es entonces un billete de regreso. Exacto. Y respondes: solo ida, por favor. O ida y vuelta, por favor. Ida y vuelta, por favor. Muy bien. Después quizá te pregunten: ¿primera o segunda clase? Segunda clase, por favor. Perfecto. La mayoría viaja en segunda clase, es lo normal. Ahora otra pregunta útil que puedes hacer: ¿cuánto cuesta el billete a Sevilla? ¿Cuánto cuesta el billete a Sevilla? Muy bien. O ¿hay un billete más barato? ¿Hay un billete más barato? Perfecto. Es una pregunta muy útil. En España suele haber distintos precios. ¿Y en la máquina? Eso es aún más difícil. En la máquina todo es con toques. No hablas, pero debes entender las palabras en la pantalla. Las palabras clave son: destino. Es la ciudad a la que viajas. Destino, Madrid, por ejemplo. Exacto. Luego billete sencillo. Es un billete para un viaje. Billete sencillo. Billete de día. Es para todo el día. Puedes viajar tantas veces como quieras. Billete de día. Eso es práctico. Muy bien. Y trayecto corto. Es un billete más barato para pocas paradas en la ciudad. Trayecto corto. O sea, solo unas cuantas paradas. Exacto. Y si sigues atascado, ve a información y di: perdón, ¿puede ayudarme? No entiendo la máquina. Perdón, ¿puede ayudarme? No entiendo la máquina. Perfecto. Es honesto y directo. La gente en la estación te ayuda con gusto. Eso ya me da mucho menos miedo a comprar el billete. Exacto. Ahora tienes las palabras, y las palabras te dan seguridad. En el próximo capítulo veremos cómo hablar con otras personas en el tren o en el bus. Pequeñas charlas que de verdad ocurren. Oh, eso es interesante. En el tren a menudo te sientas junto a alguien y no sabes qué decir. Eso es justo lo que haremos a continuación. Bien. Ahora llegamos a un tema que muchos estudiantes consideran muy interesante. Pequeñas charlas en el tren o en el bus. Momentos cortos que de verdad pasan. Sí, a veces me siento junto a alguien y pienso, quiero hablar, pero no sé cómo. Y eso es normal. Incluso los hablantes nativos no siempre charlan entre ellos. En España, en el transporte público, muchas veces hay silencio. Es algo cultural. Ah, eso es interesante. A veces pienso que hago algo mal cuando guardo silencio. No. En España el silencio en el tren es totalmente normal, Es bueno saberlo. pero a veces algo ocurre. Alguien te habla, o tú necesitas algo. Entonces debes reaccionar. Por ejemplo, Por ejemplo, alguien está sentado en tu asiento reservado
¿Qué dices entonces? Probablemente no diría nada y me sentaría en otro sitio. Muchos hacen eso, pero también puedes decir, perdón, creo que ese es mi asiento. Perdón, creo que ese es mi asiento. Muy bien. Cortés y directo. La mayoría se disculpa y se levanta. Eso es realmente fácil. Exacto. Alguien puede preguntarte, ¿está libre este asiento? Sí, el asiento está libre. O, no, lo siento, está ocupado. Perfecto. Son respuestas cortas y claras. Justo lo correcto. Y a veces alguien pregunta la hora. ¿Qué hora es? Son las 2:30. O son las 11:05. Muy bien. Estas son respuestas típicas. Y a veces pasa algo bonito. Alguien ve que miras un mapa o el móvil y pregunta, ¿buscas algo? ¿Puedo ayudar? Y me alegro si puedo contestar. Exacto. Respondes, sí, busco la parada Sol. ¿Sabe dónde debo bajar? Sí, busco la parada Sol. ¿Sabe dónde debo bajar? Muy bien. Esa es una frase real, natural y directa. Y cuando alguien te ayuda, dices al final, muchas gracias, fue muy amable. O simplemente, gracias. Gracias. Eso sí lo sé decir seguro. Exacto. A veces basta una sonrisa y un gracias. El idioma no son solo palabras. Es una idea bonita. Ahora hacemos un pequeño repaso de estas charlas diarias. Hablad todos en voz alta. Di, ¿está libre este asiento? ¿Está libre este asiento? Ahora. Perdón, creo que ese es mi asiento. Perdón, creo que ese es mi asiento. Ahora. ¿Sabe dónde debo bajar? ¿Sabe dónde debo bajar? Perfecto. Son frases auténticas de la vida diaria. Y un último aviso. En nuestro programa de idioma trabajamos justo estos momentos. No gramática, no vocabulario memorizado. Solo charlas reales y situaciones reales. Si te interesa, mira los comentarios. Eso suena como el paso correcto. Exacto. Ahora llegamos al cierre de este episodio. Estoy lista. Perfecto. Entonces vamos al final. Bien, hemos llegado al final de este episodio. Quiero resumir todo otra vez. Hoy hubo mucho contenido práctico. Sí, ahora me siento mucho más segura. Creo que la próxima vez en la estación podré preguntar de verdad. Ese es exactamente el objetivo. No un español perfecto, sino un español que te hace avanzar. Sumamos. En la primera parte aprendimos las palabras más importantes: tren, metro, cercanías, autobús, tranvía, estación, parada, andén, vía, y los verbos viajar, tomar, hacer transbordo, subir, bajar. Ahora escucho estas palabras cada día de otra manera. Exacto. Si conoces las palabras básicas, de repente entiendes mucho más. Luego aprendimos cómo hacer las preguntas correctas. ¿Cómo llego a la estación? ¿Qué línea va a la estación central? ¿Cuándo sale el próximo bus? ¿Es este el tren a Barcelona? Estas preguntas me dan mucha seguridad. Exacto. Después aprendimos las palabras clave de los avisos. Retraso, cancelado, según lo previsto, cambio de vía. Si oyes estas palabras, sabes enseguida qué pasa. No tengo que entender todo, solo las palabras clave. Perfecto. Después practicamos la compra de billetes. Un billete para Madrid, por favor. Ida y vuelta, por favor. ¿Cuánto cuesta el billete? Son frases reales que puedes usar de inmediato. Y si no entiendo la máquina, simplemente pregunto. Exacto. Y al final practicamos pequeñas charlas en el tren. ¿Está libre este asiento? ¿Sabe dónde debo bajar? Frases cortas pero muy importantes. Eso me ayudó más que nada,
porque vivo esas situaciones de verdad. Exacto. Y esa es la diferencia. No aprender español de forma teórica, sino español para tu vida real. Y ahora viene tu tarea. Para ti y para todos los que escuchan. Vale, estoy lista. La próxima vez que tomes tren, bus o metro, imagina que necesitas preguntar algo. ¿Qué pregunta harías? Piénsalo un momento. Y luego escribe esa pregunta en los comentarios. Es una tarea muy práctica. Exacto. Y si quieres, escribe también cómo fue la situación. ¿Preguntaste a alguien? ¿Funcionó? Porque aprender no pasa solo aquí en el podcast. Ocurre en momentos reales, en paradas reales, en trenes reales. Sí, y cuando lo haces una vez, la próxima es más fácil. Exacto. Es un círculo. Te atreves, funciona, te atreves otra vez. Y así crece tu español. Y si de verdad quieres hablar español, en situaciones cotidianas como estas, mira nuestro programa de aprendizaje. Trabajamos exactamente esos momentos allí. Cómo reaccionas cuando estás nervioso, cómo inicias conversaciones, cómo te comunicas de verdad. El enlace está en los comentarios. Eso es justo lo que se necesita cuando vives en España. Exacto, gracias por estar hoy con nosotros. Recuerda, tu español no tiene que ser perfecto, solo debe llevarte de A a B, y ya puede hacerlo. Gracias, Pablo. Hoy fue realmente útil. Con mucho gusto, nos escuchamos la próxima vez. Hasta la próxima. Adiós. Lo hiciste muy bien. Ahora, el siguiente paso es hablar con confianza. Asegura tu plaza en nuestro curso de 30 días y recibe un 30% de descuento. Enlace en la descripción. Hasta la próxima.